Y usted tiene que tirarse a toda hora a llorar y dejar el charco de lágrimas a toda hora. Pues eso es bueno hacerlo, pero no a toda hora. Usted tiene que dejar por un momento de lamentarse. Usted por un momento tiene que dejar de desvelarse. Perdóneme, hermano, de moquear en el suelo, y levántese y aplauda y glorifique a Dios también. O sea, es bueno verlo a usted alabando, es bueno verlo adorando a Dios, es bueno verlo glorificando a Dios. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, amén, con toda oración. Y ahí es donde viene la frase: y súplica en el Espíritu. Así es que hay que orar. Por eso vamos a enseñar hoy qué es eso de orar en el Espíritu. Y dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora, primera a los Corintios, el capítulo 14 y el verso 15, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Claro, por supuesto, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El capítulo 4 de Juan y el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, vuelve y aparece la frase, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que las cosas que se hacen para Dios hay que hacerlas es con el espíritu. Escuche, no con el alma, sino con el espíritu. Porque si usted la hace con el alma, la hace con su humanidad, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus conceptos. Porque el alma es mi personalidad, es mi ego, es mi yo. Así que la idea no es orar en el alma, sino orar en el espíritu. Porque el espíritu es esa parte que tengo yo, amén, en mí, en mi ser, que es la que me conecta con Dios. Así que si yo me quiero conectar con Dios, me debo conectar es a través de mi espíritu. Ahora, Mateo el capítulo 6, los versos 9 y 10 muestran al Señor enseñando a orar. ¿Se acuerdan de aquella expresión que le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Enséñanos a orar. Es que de tantas cosas que hay que aprender en la vida cristiana, una de ellas es orar. Orar, pocas veces nos enseñan a orar. Y es algo que hay que hacerlo, porque es que no se concibe la idea de un cristianismo sin oración. Es que la oración es vital en la vida cristiana. No es posible hablar de un cristiano sin oración. No tiene idea. La oración es vital en la vida cristiana. Por eso, así como uno aprende tantas cosas, sí que hay que aprender a orar. Pero alguien dirá: yo no necesito aprender a orar, yo no es sino arrodillarme y hablar con Dios. No, orar es algo más que eso. Amén. Y mire como dijo el Señor: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso lleva un mensaje. Eso lleva un mensaje. Santificado sea tu nombre. Mire que hasta ahí el que ora no aparece por ninguna parte. La oración es dedicada al trono. Amén. Está mirando hacia arriba. Ahí hay una primera lección. Cuando yo oro, no debo mirarme a mí mismo, sino orar hacia arriba. Mirar hacia arriba. Y cuando el Señor enseñó a orar, de una vez los mandó a mirar para arriba.
Y ese es uno de nuestros primeros y graves errores cuando oramos. Cuando oramos y nos centramos en nosotros mismos, estamos orando mal. Porque la verdadera oración no se centra en el hombre, se centra es en Dios. Mírela. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero hay que mirar hacia arriba. Y luego mire el verso 10. Dice, venga tu reino. Y aquí viene lo otro que es importantísimo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que eso de descubrir la voluntad de Dios es clave para una buena oración. Y eso lo vamos a desarrollar en la enseñanza. Si usted quiere aprender a orar, debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ¿cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Hay que primero conocer la voluntad de Dios para poder pedirle a Él que la haga. A veces se cree que cuando uno ora es decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga. Y eso es un error gravísimo. Y esa es la mayoría de oraciones que se hacen. ¿Qué es la oración ordinaria que todos hemos hecho alguna vez? Es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y eso es un error garrafal. Cuando yo me arrodillo a orar y le digo a Dios lo que Él debe hacer, estoy mal. Esa oración no funciona. Es hágase tu voluntad. Ahora el capítulo 22 de Lucas, los versos 41 y 42, dice la Biblia que el Señor se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Ese ponerse de rodillas significa reverencia, humillación, postración. Amén. Y dice que oró, amén, y mire lo que dijo: Padre, si quieres, ahí está la otra clave, si quieres, porque no es que yo vaya a obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Cuando yo oro no es para que Dios haga lo que yo quiero, sino para que Él haga lo que Él quiere. Si usted se arrodilla a orar, a exponerle a Dios un poco de deseos suyos, usted está orando mal. No es orar para que Dios haga lo que yo quiero. Y entonces le tengo un listado a Dios. Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, haga lo otro, no haga esto. Esas oraciones así no son oraciones espirituales. El Señor dijo, si quieres, o sea, si está en tu voluntad, en tus propósitos, pasa de mí esta copa. Y vuelve y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos dejando cosas claras. Si cuando usted ora, lo que quiere usted es que se haga la voluntad suya, lo que usted quiere que pase, estamos orando mal. Si usted se le arrodilla a Dios y le saca un listado de cosas a Dios para que Él las haga, esa oración no es la espiritual. La oración, cuando se origina en el corazón del hombre, no es la oración que Dios quiere. No sé si hasta aquí vamos captando la idea. Las oraciones tienen que ser espirituales. Todas tienen que ser espirituales, porque una oración que no es espiritual no es oración y por lo tanto no obtendrá resultados. A veces, y tenemos que admitirlo, nos arrodillamos y pasa de todo menos orar.
Y a veces nos quedamos hasta dormidos arrodillados. Y a veces estamos arrodillados, el cuerpo está ahí tendido, pero la mente y el espíritu están perdidos. Le pasa a uno de todo. Y dice uno que oró y realmente no oró nada. Nada oró, se arrodilló y se levantó con las rodillas entumecidas, pero de oración, nada. Ahora, muchos creyentes toman la oración como una herramienta para llevar a cabo sus propósitos. ¡Qué gran error! Hoy estoy predicando como al revés. No sé si me están prestando bastante atención. Uno a veces dice, voy a orar porque tengo unos propósitos. Qué error tan grande. Es grave cuando usted se arrodilla a orar porque usted tiene propósitos. Es decir, su oración no es espiritual, es una oración basada en sus necesidades, no en los propósitos de Dios. Cuando usted ora para usted buscar su propio beneficio, el centro de la oración es usted. Y esa oración así no es espiritual, es una oración carnal. ¿Por qué? Porque es una oración en donde el centro de todo soy yo. Señor, dame, Señor, necesito esto, Señor, haz esto, Señor, aquello, Señor, esto, Señor, lo otro. Y resulta que el centro es usted. Y eso así no funciona. La oración espiritual es espiritual cuando el centro de ella es Dios. Amén. La oración consiste sencillamente en que el hombre le exprese la voluntad de Dios a él. Entonces alguien dirá, hermano, entonces ¿para qué orar? Si uno lo que hace según esto es arrodillarse y decir, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y resulta que así es. Yo me debo arrodillar. Es para descubrir la voluntad de Dios y pedirle a Dios que la haga. Lo que pasa es que muchas veces la voluntad de Dios y la voluntad mía no concuerdan. Yo quiero una cosa y Dios quiere otra. Pero la verdadera oración no es para que Dios haga lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Amén. Ahora, no debemos permitir que la carne se infiltre en la oración. Estaba acordándome de ese texto de Mateo 26, 41, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Eso de no entrar en tentación también se aplica a que no te dejes llevar por la carne en las oraciones. Cuando uno ora, no debe orar en la carne. ¿Y cómo es orar en la carne? Es buscar mis beneficios, es buscar mis gustos, mis ideas, mis propósitos. Eso no es orar en el espíritu. Ahora, puede usted caer en esa tentación. Por eso la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que no dejes que la carne sea quien domine tus oraciones. Los creyentes, ¿sabe, hermano, a qué tenemos derecho los creyentes? Los creyentes únicamente tenemos derecho a hacer lo que Dios les diga que hagan. No se oyen los amenes, pero espero que al final esta palabra se quede en sus corazones. El creyente no tiene derecho a decirle a Dios lo que él debe hacer. Se la repito. El creyente no tiene derecho
de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Sabe que eso es lo que se conoce como una de las prácticas del neopentecostalismo? El neopentecostalismo ha invertido las cosas y lo que hacen ellos, según ellos, es orar y darle órdenes a Dios para que Dios se sujete a sus oraciones. Y no hay nada más erróneo que eso. Los hijos de Dios no tenemos derecho de decirle a Dios lo que Él debe hacer. Además debemos obedecer es la dirección de Dios, y la voluntad del hombre solo hará que las oraciones sean carnales. Yo no tengo nada que enseñarle a Dios. Le voy a decir yo a Dios cómo hace las cosas. Le voy a decir cómo me las manda, de qué manera, qué necesito. Nada, absolutamente nada. Yo a Dios no tengo nada que enseñarle, ni decirle qué hace, ni cómo hace, ni cuándo hace, nada. Así que si la costumbre suya es arrodillarse a darle órdenes a Dios, a decirle a Dios qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, su oración está mal hecha. Así de sencillo, mi querido amigo. Isaías capítulo 40, el verso 13. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Usted cree, hermano, que uno se arrodilla a darle órdenes a Dios? Dios, haz esto. Señor, haz aquello. Señor, tú puedes hacerlo. Ahora mismo hazlo. Nada, hermano, usted no tiene por qué darle órdenes a Dios de nada. Ninguno aquí está con esa capacidad de hacerlo. La verdadera oración, ¿sabe qué es la verdadera oración? ¿Qué expresa? La verdadera oración expresa el vacío del que ora y las riquezas de aquel que la responde. Cuando usted quiera hacer una oración de verdad espiritual, caiga a los pies del Señor vacío. Vacío. Siéntase vacío. Y mire su mano llena de riquezas. Yo quiero decirle, mi querido hermano, en la vida cristiana uno va madurando. Y le digo de verdad, con sinceridad, cuando un hombre ha alcanzado madurez espiritual, no le pide a Dios nada. Increíble, nada. Lo único que usted aprende a hacer es tirarse a los pies del Señor y adorarlo y exaltarlo y conocer su grandeza, sentir su riqueza y experimentar un vacío en el alma. Eso es todo. Y deje que sea Dios el que lo haga todo, pero no le indique a Dios nada, porque no es sabio. Usted y yo, hermanos, somos ignorantes. ¿Qué tal que Dios nos hiciera caso en todo lo que le pedimos? Por eso la mejor forma, la mejor oración no es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es descubrir su voluntad y someterse uno a ella, porque escuche, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A veces uno no la entiende, pero así es, hermano, y es lo mejor que a uno le puede pasar, sujetarse a la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios para nosotros son siempre lo mejor. Yo, hermano, si Dios me diera lo que yo le pidiera, yo saldría engañado. Es mejor dejar que Dios me dé lo que Él sabe que yo necesito, aleluya. Y siempre resultaré ganando. Así que si usted es sabio, si usted de verdad es maduro espiritualmente, usted no le dice a Dios lo que usted necesita. Usted más bien le dice: Señor, dame lo que tú sabes que yo necesito. ¿No le parece que así es?
Eso es como decir, hermano, que el niño le va a enseñar a la mamá y le va a decir: mamá, la comida que quiero es esta. ¿Usted se imagina que una mamá le dé gusto a su niñito chiquito qué es lo que quiere de comer? Si le daría gusto, ese niño se desnutre y se muere de desnutrición, porque ese niño, ¿qué va a saber qué es la nutrición? Ese niño le va bien comiéndose lo que la mamá le hace. Así que es mejor: mamá, tú sabes qué me das, y despreocúpese. Creo que esa es la actitud de un hombre que ora. El que ora no le dice a Dios lo que necesita, sino que está esperando en Él que le dé lo que Él sabe que uno necesita. Eso es lo mejor. Entonces, hermano, la oración espiritual no procede de la carne. No es algo que el creyente piense, ni algo que desee o decida hacer, sino algo que él practica para recibir según sea la voluntad de Dios. Escuche esto, hermano, grábeselo. Nunca se arrodille a orar para pedirle a Dios lo que usted piensa. No le pida a Dios sobre algo que usted decida. No haga eso. Arrodíllese a orar, pero que sea Dios el que decida por usted. Que sea Dios el que determine lo que usted realmente necesita, porque uno no sabe pedir, hermano, uno no sabe pedir. Uno a veces pide para sus concupiscencias. Uno a veces pide para sus gustos personales. No sabe pedir. Primera de Pedro capítulo 4 y el verso 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y creo que si en algo se muestra la concupiscencia del hombre, es en la oración carnal. Cuando un hombre ora en la carne, está dándole rienda suelta a su concupiscencia, a sus deseos humanos, a su mentalidad, a alimentar su yo, su ego, sus necesidades. Eso es alimentar la concupiscencia. Y muchas veces Dios no da precisamente por eso, porque uno no pide, no debe pedir así. Lo que uno tiene que pedir es: Señor, dame lo que tú sabes que necesito. Y creo, y si yo lo predico, hermano, no es porque yo sea perfecto en la oración. Yo he cometido cualquier cantidad de errores, como usted y como todos. Y uno se equivoca muchas veces, mirando allá y pidiéndole a Dios eso: Señor, que sea rojo, que sea verde, que sea azul, que sea así, que sea así. Y uno mismo le indica a Dios cómo. Y eso no es así. Yo no quiero un trabajo, yo quiero un empleo, Señor, así, de estas características, de esta forma. Gravísimo, eso no es así. Yo quiero un esposo de esta forma, de este tamaño, de este color, con esta estatura, de estos ojos, así. Grave. Así no se ora. Cuando usted ora así, usted está orando es para satisfacer la concupiscencia suya. No está orando en la voluntad de Dios. Usted lo que tiene que decirle es: Señor, dame el empleo que tú sabes que yo necesito. Dame la esposa con las características que tú sabes que yo necesito. Y ahí usted va a la fija. A la fija. Por eso, hermano, es mejor orar en el Espíritu. Amén. Para que sea Dios el que haga y no lo haga usted. A su nombre sea la gloria. La oración espiritual se ofrece en el Espíritu, lo cual significa que la persona primero descubre con la intuición. Estábamos hablando el martes pasado de la intuición, que es donde Dios me revela su verdad. Entonces yo primero en mi intuición
estoy descubriendo cuál es la voluntad de Dios y ahora sí oro, no por lo que yo quiero, sino por lo que Dios decida. Esa es la verdadera oración. El capítulo 6 de Efesios, verso 18, vamos a leerlo otra vez. Efesios 6, 18, mírenlo aquí. Es la palabra de Dios, dice: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Así que aquí, hermano, es así. No debemos empezar a hablar tan pronto acudimos a Dios. Es un error usted arrodillarse a orar y de una vez empiece como quien dice a solicitarle a Dios como la lista de las cosas que usted necesita. No haga eso, no haga eso. Dios sabe qué necesita usted. Él lo sabe, hermano. Yo le digo con todo respeto, no pierda tiempo pidiéndole a Dios cosas en específico. No haga eso. Él sabe lo que usted necesita. ¿Para qué le pone usted a pedirle a Dios nada? No, hermano, usted lo que tiene que hacer es pedir que Él nos revele lo que desea que sepamos y que Él nos muestre cómo orar. Ahora, cuando Dios a mí me muestra su voluntad, ahora sí yo voy a orar por eso. Pero voy a orar no es por lo que yo quiero, sino por lo que Dios me mostró que Él quiere. Señor, que se haga lo que tú quieras, que se haga lo que tú quieras. Y vuelvo y digo, va el cristiano a la fija. Cuando usted aprende a orar apoyado en la voluntad de Dios, no en lo que usted necesita o pide o quiere, usted va a la fija. Repetidas veces hemos tratado de pedir por cosas que nosotros queremos. Levante la mano a ver si alguno lo ha hecho. ¿Ha orado usted alguna vez por lo que usted quiere? A ver, no, yo la voy a levantar porque ese ha sido lo que me enseñaron. Amén. Algunas no han orado por nada que quieren, ¿verdad? Pero yo le voy a invitar, hermano, a que a partir de esta noche no oremos por lo que queremos. No oremos por lo que queremos. Entonces alguien dirá, entonces ¿por qué va a orar uno? Pues oremos, hermano, por lo que Él desea. Qué bueno uno arrodillarse y decirle: Señor, yo no te voy a pedir nada, voy solamente a adorarte, y lo único que te pido es que hagas lo que tú quieras. ¿No le parece que eso funciona mejor? Esa es la oración, hermano, de verdad, en el Espíritu. Los creyentes deben confesar su debilidad, deben reconocer que no saben cómo orar y deben pedirle al Espíritu Santo que les enseñe a orar y presentar dicha oración según la misma instrucción que el Espíritu Santo nos da. En otras palabras, hermano, cuando uno ejercita su espíritu con Dios, es el espíritu de uno el que ora a Dios, y uno a veces no sabe ni qué está orando, pero sabe, cuando el creyente se vuelve espiritual, su oración a veces es hasta un gemido indecible, que uno no sabe ni qué está orando, ni por qué pide, ni nada, pero hay una conexión entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, y pasan cosas lindas. Vea, hay un texto en Romanos 8 y el verso 26 maravilloso. Yo sé que todos aquí lo hemos leído, pero a veces uno lee y no capta la idea real. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ayúdeme a leerlo. No lo sabemos. Uno no sabe orar, hermano. Uno no sabe orar. Uno no sabe pedir como conviene. Pero gracias a Dios que Él no nos hace caso. Gracias a Dios, hermano, que Dios no nos hace caso en todo lo que le pedimos.
¿Sabe qué hace Dios? A través de su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo nos hiciera a un lado y se pone Él ahí a orar por nosotros. Porque uno no sabe, hermano, uno no sabe orar. Y ahí es donde el Espíritu Santo en nosotros ora por nosotros, intercede por nosotros, nos desplaza. Como quien dice, tú no sabes orar, acórrete para allá, yo voy a orar por ti. Eso es lo que dice ese texto. ¿O no lo dice? Amén. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, amén, ¿por qué funcionan nuestras oraciones? No por lo que yo sé orar, sino porque el Espíritu Santo se apodera de mi vida. Y es el Espíritu Santo el que ora en mi lugar, ora por mí con unos gemidos indecibles y uno a veces no sabe ni qué le pidió a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he arrodillado muchas veces me he arrodillado y créame, yo a veces me he levantado de orar y yo digo, ¿qué oré hoy? Y digo, nada. Solo sé que estuve en la presencia de Dios, pero que yo me acuerde nada. Yo paso muchas veces, hermano, arrodillado. Créame, y lo digo con toda sinceridad, yo a Dios no le pido prácticamente nada. ¿Qué le voy a pedir yo a Dios? Nada. Yo lo único que hago es arrodillarme y adorarlo y exaltarlo y glorificarlo y dejar que Él lo haga todo. Y créanme que hasta hoy me ha funcionado. Hay muchas cosas, demasiadas cosas que me han llegado a la vida y nunca las había pedido. Es más, donde Dios me hubiera dado la oportunidad, hubiera pedido otras. Pero no pedí eso y Dios me dio lo que realmente Él sabía que necesitaba. A su nombre, gloria. Así que no solamente debemos orar con el Espíritu, también hay que, hermano, entender lo que uno ora. Al orar, el Espíritu y la mente deben cooperar. Por eso 1 Corintios 14:15, usted no puede arrodillarse a orar de cualquier forma, como tampoco puede ponerse a cantar de cualquier manera. Uno tiene que orar y cantar no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento. En otras palabras, ¿cómo así que con el entendimiento? Claro, yo tengo que entender la voluntad de Dios para saber cómo oro. ¿Oraré con el Espíritu? Claro que sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muchas veces las oraciones son únicamente el ejercicio de la mente y no son inspiradas en el Espíritu. Y cuando esto sucede, los creyentes se convierten en el centro de la oración. Quiero decirle algo, hermano. Los niños en alguna de sus etapas llega el momento en que ellos se creen el centro del universo. Un niño llega un momento que él cree que todo el mundo gira alrededor de él, que no hay nada más que él existe y el mundo gira, todo mundo está pendiente de él. Eso es una etapa normal de los niños. Pero ¿sabe que eso le pasa a veces al cristiano? El cristiano muchas veces se arrodilla a orar y él cree que él es el centro de la atención, que Dios tiene que estar pendiente de mí. Y eso no es así. En la oración, el importante no eres tú. El importante es Dios. Y la verdadera oración, cuando es espiritual, no se origina en el hombre, sino en Dios.
Así que es un error gravísimo. Por eso Santiago capítulo 4 verso 3, ahí explica por qué muchas veces uno pide y no recibe. Mírenlo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, dame un empleo donde gane más plata para poder comprar ropa más fina, ropa de marca, buenos relojes, unos buenos tacones, un buen bolso. Y a veces la oración es eso: pedir y pedir y pedir y no recibe porque todo lo que pide es para gastar en deleites. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. La oración genuina debe originarse en el trono de Dios y debe ser percibida en el espíritu de los creyentes. En otras palabras, mi oración será espiritual cuando yo descubra qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, allá es donde tiene que estar el centro de la oración, en el trono de Dios. Yo tengo que mirar hacia arriba a ver qué es lo que Dios quiere para mí y centrarme en eso que Dios quiere para mí. Alabado sea Dios. Si el creyente quiere orar en el Espíritu, pues primero también debe aprender a andar en el Espíritu. Obvio, porque la manera en que uno ora no puede ser diferente a la manera en que uno vive. Escúcheme eso. Escúcheme eso. La manera en que uno ora no puede ser diferente a la manera en que uno vive. Quiere decir, mi vida y mi oración se parecen. Mi vida y mi oración se parecen. Yo, así como vivo, así oro. Y por eso es que el creyente tiene que ser educado. Hay que aprender, hermano, yo como oro en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, sujetándote al Espíritu, dejando que el Espíritu de Dios viva en la vida tuya y te domine. Cuando el Espíritu Santo domina mi vida, yo vivo en el Espíritu y así mismo oraré en el Espíritu. Así que la calidad de la oración de una persona se determina por la manera en que vive. Aquí pudiéramos componer un adagio: dime cómo vives y yo te diré cómo oras. ¿Se queda bien o no? Inventada, me la acabé de inventar. Dime cómo vives y yo te diré cómo oras. El cristiano que vive en la carne, ora en la carne. El cristiano que no le interesa la voluntad de Dios, todo lo que pide es para él. Nunca está diciéndole: Señor, que sea tu voluntad. Ahora, la oración es una especie de labor, de obra. Y la experiencia de los hijos de Dios demuestra que la oración logra más resultados que cualquier otra cosa. La oración, a través de una buena oración, se logra todo lo que usted necesita, con toda seguridad. Hay muchas cosas en la vida cristiana que no se logran sino con oración. Qué bueno, hermano, aprender a orar. Aleluya, qué bueno aprender a orar. La oración es una especie de combate. Es un arma en nuestra guerra contra el enemigo. Por eso dice Efesios 6:18 así. Efesios 6:18. Es decir, únicamente las oraciones que son hechas en el Espíritu son eficaces. Alabado sea Dios. Y las oraciones hechas en el Espíritu son el medio más eficaz para atacar al enemigo y resistir todas sus estratagemas. No hay manera más práctica y más eficaz de usted enfrentar al enemigo que orando. Alguien dijo: cuando usted lee la Biblia, el diablo se ríe. Cuando usted evangeliza, el diablo se ríe. Cuando usted va a un culto, el diablo se ríe.
Pero cuando usted se arrodilla, el diablo tiembla. Alabado sea Dios, porque la oración, hermano, se nos vuelve un arma especial. La oración puede edificar y puede destruir. Puede destruir todo lo que pertenece al pecado y a Satanás, y puede edificar todo lo que le pertenece a Dios. Y le voy a decir algo, mi querido hermano querido, y esto ya lo dice uno por experiencia. Si el creyente fracasa en la oración, fracasa en todo. Grábese eso. Métase esta frase aquí en el entrecejo y que le baje hasta el corazón y se le quede grabado en su alma. El que fracasa en la oración, fracasa en todo. Y quiero decirles, la mejor manera de detectar cuando un cristiano empieza a bajar su nivel espiritual es cuando decae en la oración. Ese es como ¿qué digo yo? El pilotito ese que se prende, el que manda la señal, amén. Como cuando uno va manejando su carro y le prende un bombillito allá, le está diciendo se quedó sin gasolina, o te acercas a tanquearlo o te varas. Es un pilotito que se prende y anuncia que si no tanqueas, te varas. Y quiero decirle que el primer piloto que se le prende a un cristiano cuando su nivel espiritual está bajando es cuando ya la oración no la practica. Cuando a usted ya no le importa orar, cuando no le gusta orar, cuando no disfruta la oración, cuando ya la oración a usted no le hace falta, cuando usted se acuesta sin orar, se levanta sin orar, sale sin orar, entra sin orar, cuando la oración a usted no le interesa, no le es atractiva, déjeme decirle que su nivel espiritual no está bueno. No se oyen los amenes. Bendito sea el Señor. Pues hermano, quiero decirles que la vida del cristiano también es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual y solamente un hombre espiritual percibe la realidad del enemigo. Vean, por allá había un profeta que su siervo fue y le dijo: nos están rodeando los sirios. Pero el siervo solo veía a los enemigos y el profeta veía a las huestes de Dios defendiéndolo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo oró el profeta? Le dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea. Ábrele los ojos. Porque hermano, hay cosas que solo los espirituales las ven, los carnales no. Eso pasa. Y esa batalla espiritual solamente la ven los hombres espirituales. Yo lo que voy a decir, espero decirlo bien dicho. No me gustan los cazafantasmas. El que ve espíritus en todas partes. El que está buscando quién tiene espíritus para echarle espíritus y que le encanta eso de exorcizar o echar espíritus. Eso no, uno no debiera dedicarse a eso. Pero claro, cuando toca, toca. Pero no que yo vaya a buscar a ver quién tiene un espíritu, a ver, por allá pasa eso en algunos lados. Gracias a Dios que aquí eso no lo hay. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la Biblia lo siguiente, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que es una realidad que hay un mundo de demonios, eso no se discute. Que hay demonios, claro que hay demonios. Que hay
diga usted que algunos demonios atormentan, obsesionan y poseen. A algunos, eso es verdad. Eso es cierto. Pero esa batalla no se pelea con armas carnales porque es un combate espiritual, ¿sí? Por allá un amigo estos días decía que a un endemoniado lo montan, ¿es dónde? En una cama de cemento y le dan como una vara y un rejo para sacarle un espíritu. Eso es un error gravísimo. Porque imagínense sacar un espíritu a punta de vara. Eso no es así. Esas batallas no se ganan o se libran con armas carnales, sino espirituales. La Biblia dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso dice 2 Corintios 10, versos 3 y 4. Cuando usted se va a enfrentar a un demonio que posee a alguien, obsesiona a alguien o perturba a alguien, porque los demonios tienen esos tres escenarios. Un demonio puede perturbar, obsesionar y poseer. Son 3 niveles de trabajo demoníaco. Y usted, por ejemplo, eso con que usted llegue a gritarle, y mientras usted cree que un demonio sale por gritos. No, eso no es así. Eso es con poder de Dios. Es con poder de Dios que se libran esas batallas. Entonces la batalla se libra entre el espíritu del hombre y el enemigo que está afuera. Así que es una lucha de espíritu contra espíritus. Y por eso el hombre tiene que ser espiritual para enfrentar esas situaciones. El creyente puede luchar contra el enemigo con su espíritu. Por eso es que usted tiene que fortalecerse en el Espíritu Santo. Usted no puede ir a enfrentársele a un demonio y usted mal con Dios, con un espíritu débil, cobarde, sin fuerzas. No, eso no funciona. Usted tiene que ir ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que el espíritu del creyente debe ser afectado por el Espíritu Santo. El creyente debe tener presente que además del Espíritu de Dios, también existe el espíritu del mundo. Claro, hay un espíritu en el mundo. Primera a los Corintios 2:12 habla del espíritu del mundo, que nosotros no lo hemos recibido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no tiene por qué tenerle miedo a un demonio, a nada. Ni pensar en hechicerías o en tierra de cementerio o en huesos de muertos. Nada de eso. El Hijo de Dios no tiene nada que ver con las hechicerías, ni tiene que tenerle miedo a ningún demonio ni a nada. Usted lo que tiene que hacer es fortalecerse en el Espíritu Santo y enfrentar lo que sea de una manera sabia en Dios. Amén. Alabado sea Dios. Efesios, el capítulo 6 y el verso 10. Mire cómo dice Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y en el verso 11, ¿cómo dice el verso 11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice el 18? Vamos con el 18, por favor. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Así es que hay que enfrentar esa batalla espiritual. Ahora, ¿cómo podemos ser fortalecidos? ¿Cómo podemos ser fortalecidos? El capítulo 3 de Efesios y el verso 16 nos enseñan cómo se fortalece uno
Amén. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Así que el aspecto más importante de la batalla espiritual es resistir. Amén. Y la resistencia es llevada a cabo mediante el ejercicio del poder espiritual. Resistir en este caso significa librarse del poder opresor. Y resistir al enemigo debe basarse en la palabra de Dios. Cuando usted vaya a enfrentar a ese enemigo, aférrese de la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando el creyente recibe la palabra de Dios, esta llega a ser su espíritu y vida para él. Por eso las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estaba yo pensando, hermano, que los cristianos tenemos 3 frentes de batalla. Escuche que esto es así. Por eso es que algunos sin saber dicen, esa vida cristiana es muy difícil. Bueno, yo no la creo difícil siempre y cuando uno vaya metido en Dios. Pero vea, hay 3 niveles de batallas. El cristiano tiene que batallar contra su cuerpo, las pasiones que tenemos en el cuerpo. Esa es una batalla que uno tiene que librar. Segundo, yo tengo que batallar contra mi vida natural, o sea, contra mi humanidad, contra mis cosas que a veces no están de acuerdo con Dios. Y tercero, yo tengo que batallar contra el diablo que está afuera. Así que no es una batalla fácil. Es una batalla en 3 escenarios. Número 1, yo batallo contra mis propias pasiones, las del cuerpo, las de la carne. Segundo, yo batallo contra mi alma en el sentido de que mi alma es mi yo, mi ego, mis pensamientos, mis ideas, mi humanidad, mi intelectualidad, mis emociones, mi propia voluntad. Yo tengo que batallar contra eso. Y tercero, tengo que batallar contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero una vida espiritual, hermano, una vida espiritual es una vida de batalla. Pero yo sí que le quiero hacer un llamado hoy. No vaya usted a creer que el hecho de que yo tenga que estar librando batallas contra mi carne, contra mi alma y contra el diablo, que eso significa que yo viva amargado, que eso significa que yo viva a toda hora, hermano, tirado en el piso llorando, a toda hora lamentándome, a toda hora lleno de sufrimientos, de desvelos. Sí le pasa a uno. Porque en la vida cristiana, en medio de esas batallas, pues uno muchas veces sufre, otras veces se desvela, otras veces se fatiga, a veces tiene aflicciones, tiene angustias, tiene conflictos. Eso pasa. Pero no puede ser toda la vida así. O sea, usted sí tiene que pelear. Y usted tiene noches largas. Y tiene días de sufrimiento y días en que usted llora y se aflige. Pero la vida cristiana no es solo batallar. La vida cristiana también incluye el celebrar las victorias. Por eso yo dije desde el principio, amén, que hay 2 cosas que hay que hacer. Número 1, cuando vayas a librar una batalla, ora. Pero no te quedes librando batallas toda la vida. ¿Cuándo vas a celebrar las victorias? Y tiene que llegar el momento en que te levantas de ahí. Ya no ores más. Ven para que adores y alabes y celebres la victoria que Dios te dio. Que eso es lo que, hermano, uno a veces nota.
A veces el creyente cree que mientras más llora, que mientras más sufre, que mientras más se lamenta, que es mejor que todos los demás. Y eso es orar en la carne. Cuando usted, escuche bien, cuando usted crea que usted es mejor para orar que todo mundo, usted está mal. Eso se llama jactancia en la carne. Si usted cree que usted es poderoso en la oración y usted tiene que tirarse a toda hora a llorar y dejar el charco de lágrimas a toda hora, pues eso es bueno hacerlo, pero no a toda hora. Usted tiene que dejar por un momento de lamentarse. Usted por un momento tiene que dejar de desvelarse. Usted por un momento debe dejar de, perdóneme hermano, de moquear en el suelo y levántese y aplauda y glorifique a Dios también. O sea, es bueno verlo a usted alabando. Es bueno verlo adorando a Dios. Es bueno verlo glorificando a Dios. No es bueno verlo a usted a toda hora triste, triste, triste. Porque la gente que a veces se mete demasiado en la oración, se vuelven cristianos como tristes. Se les ve como esa aflicción, como la cara a toda hora. Ay, como inspiran lástima. Parece que la vida cristiana de ellos no es sino sufrir y sufrir y llorar y entristecerse y dolerse, y nunca se les oye una alabanza, nunca se les ve alegres, nunca se les ve saltando, recibiendo el Espíritu Santo, sino que la vida de ellos es llore y llore y llore y llore, y eso tampoco es la vida cristiana completa. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ayúdenme hermano, los que leen la Biblia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y cómo dice el verso? ¿Cómo sigue? Si alguno está alegre, cante alabanzas. O sea que usted no se puede pasar la vida afligido, 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 afligido. Una aflicción más otra aflicción y sale de este y oye. Eso se vuelve hasta mal testimonio. Y una persona ve a alguien así y dice, no, pues para uno vivir una vida cristiana así, valiente gracia. ¿Dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está la alegría de Dios? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Parece que a ese hermano como que Dios nunca le responde. Mire, no hace sino librar batallas y nunca se les ve celebrar. Así que hermano, esto es verdad. Adora a Dios también, gózate en Dios, celebra sus victorias, dile a Dios lo bueno que Él ha hecho contigo, porque si no, hermano, no vale la pena. Aleluya, ser hijo de Dios, gloria a Dios. Ser hijo de Dios es celebrar sus victorias también. A su nombre sea la gloria. Uno tiene que, hermano querido, estar en contacto con Dios y buscar siempre que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Qué bueno que se nos grabara eso esta noche. Qué bueno que a partir de hoy cambiáramos nuestro modo de orar. Señor, enséñame a conocer tu voluntad. Enséñame tu camino, Señor. Y andaré, ¿cómo sigue? En tu luz. Ese lo cantamos ahora, ¿se acuerdan? Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Vuelvo y digo, hermano, no le enseña a Dios lo que Él tiene que hacer. No le diga a Dios lo que usted quiere. Sepa que si Dios a usted lo ama, Él le dará lo mejor. ¿Usted cree, hermano, que si siendo malos
el hijo nos pide pescado, le vamos a dar una serpiente. Si nosotros somos siendo malos, si el hijo nos pide pan, le vamos a dar una piedra. ¿Usted cree que el Señor no nos va a dar a nosotros lo que Él sabe que necesitamos? Y quiero decirle algo más. Démosle gracias a Dios por lo que Él no nos ha dado. Yo tengo que agradecerle a Dios porque yo a Dios le he pedido algunas cosas y Él no me las ha dado. Y después de un tiempo digo, gracias a Dios que no me las dio. Hubieran sido para mi problema, hubieran sido para mi tropiezo, me hubieran hecho daño. Así que no hay nada mejor, no hay nada mejor que Dios haga su voluntad en mí y que yo aprenda a conocer su voluntad, porque su voluntad es agradable y es perfecta.